Buenos días. Vicente Chaborro, ¿cómo está? Vamos a dar chance que se conecten los demás. Bien, usted, profe, ¿todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Bueno, me alegro. ¿Cómo está todo? ¿Cómo está la familia? Bien, gracias. ¿Y la suya? ¿Cómo se encuentra? Hecho bien, gracias por preguntar igual. Me Está alegro. bien, Qué bueno, qué bueno. gracias. Bueno, como vemos, la clase va a ser de diferenciado de matemática y hoy vamos a hablar de lo que es la media, mediana y moda. ¿Ya? En clases anteriores hemos hablado de los tipos de estadística, cuando era la estadística cualitativa, cuantitativa, la diferencia que había en ella, ¿cierto? Hablábamos de eso. Hoy vamos a hablar de lo que es la media, ¿verdad? La media aritmética, o mejor conocida como el promedio. La media ah, perdón. Perdón. La próxima semana o en la próxima clase, mejor dicho, mañana, vamos a poner ejercicios para ir resolviendo, ir definiendo lo que es el portafolio. Igualmente, los invito a que descarguen el portafolio, ¿verdad? Vean las clases ahí por si me entendieron las clases, ahí van a ver el portafolio de diferenciado. No sé si la han subido todavía, no sé, no recuerdo, la directiva. Igualmente, yo se los voy a compartir ahora en la tarde, lo voy a subir en la nube del curso para que ustedes puedan ver el portafolio, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la media aritmética, o mejor conocido como el promedio, estamos hablando, son los valores obtenidos, ¿verdad? Son valores obtenidos al sumar todos los datos y dividir el resultado de cada uno de ellos. Por ejemplo, el resultado y dividir el resultado, la cantidad de resultados de cada un número de ellos. Ejemplo, tengo una cierta cantidad de datos, ¿verdad? Se suman esa cierta cantidad de datos y esa cantidad de datos se va a dividir. ¿Cuál sería la fórmula para conseguir la media? Esta es la fórmula. Para conseguir la media, me dice que es la sumatoria, ¿verdad? Del promedio, del número de datos de X1 de cada uno de ellos. ¿Cómo así, profesor? Voy a dar un ejemplo a seguir. Ejemplo. Cuando hablamos de datos, a mí me dicen que tengo una serie de datos, no sé, llámese la edad de cada uno de los estudiantes. Yo debo de tener la edad es comprendida entre 13, 15, 16, 14
y 18 años. Estos son los datos que me dan, las edades. Estas son edades que tengo para conseguir en ella. Cuando yo hablo de esta fórmula, yo debo sustituir la cantidad de fórmulas. Si ustedes ven, tengo la cantidad, n es la cantidad de niños o de alumnos que le pregunto a la persona o X personas, pregunto 1, 2, 3, 4, 5 personas, le pregunté la edad, entre ellos me preguntaron, me dijeron que tenían 13, 15, 16, 14 y 18 años. Pero la fórmula me dice que yo debo de sustituir los valores de X1, o todas las X, ¿verdad? En este caso, este es una X, este es X1, X2, X3, sucesivamente hasta llegar allá. Voy a colocarlos todos, X4, para tender a no confundir. Fíjense que ahí tengo la sumatoria de todas las X1, ¿verdad? Que me dice, este signo que está aquí significa sumatoria de todos los X. En este caso X, que es el promedio, ¿verdad? Se representa como una X como un vector en la parte de arriba. Me dice que debo hacer la sumatoria de cada uno de ellos. Entonces sería 13 más 15 más 16 más 14 más 18. Todo eso por la cantidad de niños o personas que le hice la pregunta, que son 1, 2, 3, 4, 5 personas. Eso me da un resultado. ¿Alguien que me pueda ayudar con el resultado de 13 más 15 más 16 más 14 más 18? Al tiro, profe. Por favor. Entonces aquí me debería dar el promedio, ¿verdad? $61,6. 60. Ya va. No me vaya directo porque se me está yendo todo directo. Yo necesito la cantidad paso a paso, por favor. La parte de aquí arriba. ¿Cuánto me dio? 76. 76. Sí, dividido en 5. Dividido en 5. Eso me dio un promedio 15,2. de 15,2. Obviamente, no hay persona que tenga la edad de 15,2 o decir 1 año y 2 meses, por decir, pero si ustedes ven, el promedio de la edad está entre 15 años de ella, que es lo que se busca a través de la media aritmética. Si yo voy a calcular una serie de datos, calculemos ayer, y era bueno que ayer me hicieron una pregunta, un estudiante me preguntó, profesor, hay una serie de datos de notas de un examen, la cual arrojó cierta cantidad de notas. Fíjense que el promedio, voy a dar ese otro ejemplo para tomarlo, aquí yo estoy tomando la edad, pero vamos a tomar el promedio de la nota. Voy a borrar aquí, voy a borrar aquí. Esto es el promedio de la edad de estas personas que mencionamos, pero no me preguntan el promedio de una nota. La nota está entre 7, 4, 5, 2, 3 y 4. Vamos a poner, esos son los datos que nos dan. ¿Ya? Tal promedio, uno sacó 7, el otro sacó 4, el otro sacó 5, uno sacó 2 personas sacaron 3 y 3, y otra persona sacó 4. Ese es el promedio. Yo necesito ver cuál fue el promedio que hay entre esa nota que está ahí, ¿cierto? ¿Cómo hago eso? A través de qué? Del promedio de la fórmula o de la media aritmética, que se llama promedio, ¿verdad? Va a ser igual a ¿qué? A la sumatoria de todas estas X, o de todas estas personas que nosotros, o de todos estos estudiantes que tuvieron esta calificación. Estamos hablando de notas. Nota de evaluación que hicimos, ¿ya? Un promedio. Así yo calculo el promedio, para que más o menos vayan teniendo idea,
de cómo yo puedo ver cuál fue el promedio que hubo en el año. ¿Ya? El estudiante me entregó del curso, de la actividad. Yo digo, bueno, ¿qué actividad me la entregaron los chicos del portafolio número 2? Me entregaron y unos sacaron 7, el otro sacó... Y estos son los estudiantes. Primer estudiante, segundo estudiante, tercer estudiante, cuarto, quinto, sexto y séptimo estudiante. De 7 estudiantes, esta fue la nota. ¿Ya? ¿Qué debo de hacer yo? Hacer la sumatoria para poder sacar el promedio y decir que 7 más 4 más 5 más 2 más 3 más 3 más 4. Fíjense, y todo esto va a ser dividido entre 7, que fueron los estudiantes. ¿Ya? Serían 11, 16, 18, 21, 24, 28, ¿cierto? Ustedes, 28 entre 7. ¿Cuánto sería eso, muchachos? 28 entre 7. 4. 4. O sea que el promedio del curso o de la evaluación superó, ¿verdad? Que sí hubieron mayor cantidad de aprobados. Esto me quiere decir que la cantidad sí pudo aprobar el examen. Esto me indica que yo no puedo repetir el examen. ¿Sí me doy a entender lo que quiero? Se busca de esto. Por ejemplo, estamos hablando de las notas. Y a mí me piden un promedio a ver si los estudiantes, la cantidad de los estudiantes calificaron. Yo digo, listo. Hago mi cantidad de estudiantes que evalué, que fueron 7 estudiantes, en este caso, un ejemplo. Y cada uno sacó 7, 4, 3, 5. El único que quedó aplazado fue este señor que está aquí, que sacó 2, ¿verdad? Pero esto me indica en la institución o en la representación a mi escuela, a la escuela, de decir que el promedio es, este fue el promedio que tuvo la escuela o el curso al momento de presentar la evaluación. Recuerden, cuando ustedes tienen una evaluación, ustedes le hacen el promedio del primer lapso con el segundo, y a través de eso se dan cuenta si ese promedio es la cantidad. Es lo mismo que decir, el primer lapso, ¿verdad? Yo saqué 7 puntos, pero en el segundo lapso, o sea, en el segundo semestre, saqué, no sé, saqué 2. ¿Cierto? Toda esa nota, ¿verdad? La voy a dividir entre 2, que al final, 9, que fue todo el año, entre 2. ¿Cuánto me dio 9 entre 2? Me da 4.5. ¿Ya? O sea, que quiere decir que el estudiante sí aprobó la materia, sí aprobó y puede continuar. Pero supongamos que el estudiante lo que sacó fue, en el primero sacó 4. ¿Ya? Por decir. Y esto me está indicando, esto es algo sencillo que ustedes deben de saber, ¿verdad? En el segundo me quedó la materia, me quedó con 6. ¿Ya? Esa es la cantidad. Yo estoy dividiendo entre 2 porque son 2 semestres que se están evaluando. Pero supongamos que a este año se está evaluando 3 semestres, ¿cierto? 3 semestres. 3 semestres. En el primero saqué 4, en el segundo saqué 3, y en el último saqué 2 porque no entré. ¿Cuánto me dio eso? ¿Cuánto me dio eso? La sumatoria de estos 3 lapsos, ¿verdad? 9. Dígame. 9. Me da 9, ¿cierto? 9 entre 3, ¿cuánto es eso? 3. 3. Quiere decir que el estudiante reprobó, ¿ya? No aprobó, sino que reprobó, quedó aplazado, por lo tanto debe de repetir el año o repetir la materia, ¿ya? A esto significa esto el promedio. Cuando hablamos ahorita de las edades, me calculan las edades y tengo que ver cuál es el promedio de esa edad que hay dentro de ese grupo. ¿Cuál sería el promedio? En este caso nos dio 15.2, o sea que ese sería el promedio de esa edad aproximadamente que hay en el salón, a pesar que hay una diferencia de edades, que uno tiene 18, otro tiene 14, pero ese fue el promedio de ese grupo de personas, ese es el promedio que hay de ellas. Lo mismo suele suceder en las evaluaciones. Es más notorio o se observa más cuando vemos en el tema de las evaluaciones de las clases, ¿verdad? De una evaluación. Ojo con esto. Cuando yo les pido a ustedes, y voy a hacer énfasis, voy a borrar esto.
Cuando yo les hablo a ustedes de muchachos participen, muchachos activen, muchachos no dejen de asistir a la clase. Miren, por ahí, ustedes no sé si se han dado cuenta, cada profesor estamos haciendo, bueno, yo en particular no lo estoy haciendo, pero muchos profesores están pasando de que el que asistió y les pasan los apoderados que ustedes no han asistido a clases. ¿Se están dando cuenta? Se lo han dicho sus representantes, sus apoderados. De hecho, nuestro profe jefe empezó con eso. Ya, su profesor jefe fue el que dio esa idea, esa maravillosa idea. En particular, no estoy de acuerdo, porque no puedo obligar a mi estudiante a que asistan, pero sí tener esa evidencia para el momento de que cuando me quieran reclamar el apoderado, yo mostrar esas evidencias, pero no pasarle constantemente como acusándolos a ustedes, porque ustedes son responsables de sus actos. Por mucho que sean unos niños, como le dicen, son dueños. Porque, por ejemplo, yo siempre lo he dicho, yo soy ya un profesional, ya indistintamente si lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, ya yo tengo un título que me dice que yo soy un profesional. Ojo con esto, y no quiero caer en discusión con algo, pero y eso no me hace ni más ni menos que ustedes, soy una persona igual que ustedes, simplemente que el que quiera aprender, aprende de la misma manera. Ya, ustedes a veces dicen, no, porque no tengo internet, no me pude conectar, se justifica, pero cuando uno, el profesor, no se conecta, sus apoderados dicen que el profesor no se conecta, que no da la clase, que no explica, que no se le entiende, ¿me entienden? Y más en esta parte de matemática, que yo en particular les digo la verdad, yo trato de tratar de ser un poquito entendible, porque quizás no lo soy, a veces, o hace días estaba explicando y me dijo una estudiante, no, porque usted es extranjero y no se le entiende cómo habla. Yo, wow, quedé como que asombrado, yo dije, ¿será que es cierto, será falso? Pero no sé. Pero el hecho, el caso aquí lo que lleva es que nosotros somos los que ponemos la voluntad de aprender, muchachos, ¿ya? Porque si ustedes no saben números, yo no los puedo obligar a ustedes que aprendan números, pero sí darle las pequeñas herramientas que pueda darle para que ustedes lleguen a poder comprender un poco. Porque como el que quiere ser padre, yo quiero ser padre, bueno, tengo la voluntad de ser padre, de continuar siendo padre, ¿ya? Estoy con la capacidad de que puedo trabajar, mantener una familia y poder tener mi núcleo familiar. Eso es ser responsable. Suele suceder en los estudios. Sé que a veces esto no lo ponemos en práctica en la vida diaria, pero son cosas que nos lo exigen. Es el camino, es lo que nos lleva al entendimiento de lo que es los números. Yo en particular no quisiera dar números, o sea, a ustedes, sino en presencial, no virtual, sino presencial, porque si ustedes me pudieron conocer cuando estaba presencial, era más interactivo, participaba, tomaba, agarraba. Aquí no sé si uno está acostado, si el otro está chateando, no sé, de verdad que no sé, no los veo. Pero trato de poner un poquito de mí para dar esto. Entonces, vuelvo y repito, para no caer en conflicto, en particular, yo no los voy a acusar a ustedes que me llamen la atención de por no pasar la asistencia, de que se conectó o no se conectó. ¿Ya? Porque a la final, si ustedes no se conectan, hoy vienen y pueden decirle a sus apoderados que se sienten mal, van para el médico y los colocan ahí en el médico como que ustedes están enfermos. ¿Ya? Y no entran a clase y ven todos los videos que pueda subir el profesor o se asesoran ustedes por internet o con un amigo y ya. Entonces eso es como que cae en conflicto, de que ustedes se conecten o no se conecten. Yo digo que ya eso es responsabilidad de ustedes. Pero bueno, eso lo piden los apoderados y se está cumpliendo. ¿Ya? Volviendo al caso, aquí tenemos lo que es el promedio, ya sabemos cómo calcular el promedio, ya les dije que el promedio es la media aritmética, en muchos casos le van a decir calcúleme la media, y la media se calcula de esta fórmula, a través de esta fórmula que les escribí ahorita, que es X, ¿verdad? Disculpen aquí, va a ser igual a X
que es el promedio. El promedio es la sumatoria de todas las X, ¿verdad? De todas las X por el número de cantidades de esas X que vamos a sumar. En este caso, vamos a dividirla, ¿verdad? Que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas o 7 evaluaciones que se hicieron. Ese es el promedio, se va a calcular. Ok, ahora vamos a hablar sobre lo que es la mediana. ¿Ya? Y ojo con esto aquí. Voy a borrar. ¿Se puede borrar? Sí. Sí, profe, sí, dale no. Pregunto antes de continuar, y disculpen que hable del tema. ¿Ustedes cómo ven eso de que les pasen a sus apoderados la asistencia? ¿Nosotros cómo lo vemos, profe? ¿Sí? Yo encuentro que si querían poner asistencia, cosas por el estilo, y sentían que nosotros no le íbamos a dar importancia, eh, podrían haber hecho que los portafolios fueran las clases y fuese obligatorio entrar a las clases y ¿cómo decirlo? De ahí sacamos las notas, ¿me explico? No te entiendo, Vicente. A ver, Si por explícame otra vez. ejemplo si por ejemplo los portafolios fuesen las tareas en clase que usted nos da, ¿Sí? entonces eso significa que si nosotros no entramos a las clases, no tenemos nota, y si no tenemos nota, nos rellenan con 2. Claro. Exacto, Pero entonces, aquí lleva la controversia de que dicen que uno, el ¿mm? profesor, no pude entrar porque no tengo internet. Entonces, por lo Ah, tanto, tengo que dar claro, la clase. claro, pero se supone que, no, por lo que, por ejemplo, el profe de inglés parece, ¿Sí? subía las clases a YouTube, ¿Ya? entonces, no sé si esté de acuerdo, pero podría ser como un, ¿cómo decirlo? Claro, una solución al tema sobre que en caso de que el profe o esté con mala conexión o tenga algún problema, digo yo, si no, obviamente no. Pero si las clases se están subiendo en YouTube, Ujú. todas las clases se están subiendo en YouTube, ¿ya? Sí, Pero no entiendo, yo entiendo que en punto en particular, para mi concepto, yo no debería de, para mi concepto, mi profesor, ojo con esto y ujú. que quede, yo sé que está todo grabado, no me importa. Yo pienso que clases no deberían de ser grabadas, ¿Usted dice? sí, Mm, ¿ya? ya entiendo. No Pero deberían de por ser temas grabadas. de que el alumno tenga, como así decirlo, la obligación de Porque meterse a la clase, el alumno sí o sí debería de entrar a la clase de cada claro. profesor. Así sí se obliga a la clase. Tampoco estoy de acuerdo compartirle a un estudiante un link de apoyo. ¿Ya? Ya, No sé, profe, yo encuentro que es como innecesario porque cada quien ve a qué clase quiere entrar y si no entra simplemente no hace la tarea y ya no pues no. aprende, pues al final de Que sí, cuentas, al final del mes igual le va a salir costando, se le va a pasar la cuenta si no, él dice, no me quiero meter a ni una y no va a hacer nada, tarde o temprano le va a pasar la Pero cuenta y va a tener la nota que corresponde, ¿no? escúchenme algo. Cuando ustedes están en la realidad, ¿cierto? En la realidad, realidad del sin pandemia. Vamos a poner que estamos en clase. Si tú no entras a clase, que quedas inasistente y obviamente estás perdiendo una clase, ¿cierto? Estás perdiendo un conocimiento ahí, así sea el peor profesor del mundo, que no sepa explicar, estás perdiendo el conocimiento. O sea, que te obligan sí o sí a entrar a la clase, a escuchar al profesor, porque ese profesor te va a dar la asistencia, te va a dar la puntualidad, te va a dar todo, ¿ya? Aparte de la evaluación que te está haciendo. Entonces, ¿qué pasa con ustedes? Que ustedes entran a clase y ustedes pueden prender la cámara y están aquí. ¿Entendieron, muchachos? Ah, sí, listo, profe, está todo bien. Listo, chao. Se van a dormir. O están acostados relajados. O prenden la cámara. Yo les aseguro que de los 9 que están aquí, yo les pregunto a todos y la mayoría no me va a responder. Porque tiene la cámara dañada, porque tiene el audio dañado, que solamente puede escribir. ¿Ya?
Entonces yo en particular pienso que las clases deberían ser así como están, como las estoy dando yo, o como la dan los otros profesores con su PowerPoint, pero ya, el que entró, entró y el que no, se quedó. Y no compartir un link con ustedes. ¿Para qué? Para obligarlos a ustedes a que ustedes en verdad entren a la clase y participen en clase y interactúen en clase. Ese es el deber ser, ¿ya? Y les aseguro que hay más resultados que compartirles a ustedes un portafolio, que compartirles a ustedes el portafolio, cómo se está haciendo. Ah, bueno, en la primera clase, ¿de qué vamos a hablar? Del número, no sé, de estadística, que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Y esa estadística la vamos a hablar en la segunda clase, como lo pongo yo ahí, en la segunda clase, ¿qué vamos a hablar de la segunda clase? No sé, de media, mediana y moda. Ok, y ustedes entran a esa clase, pero no, ahí uno les comparte un video, les comparte, o sea, un link, les comparte, aparte del video que uno en la clase que le está explicando. Entonces yo no entiendo por qué nos ponen tanto a nosotros para exigirle a ustedes cuando ustedes tampoco nos dan a nosotros. ¿Sí me explico lo que quiero decir? Yo entiendo lo que dice Vicente. Vicente dice, no, profe, que cada clase, es que yo parto de eso, pero las clases no sean grabadas. Simplemente que vean las clases. Y al final, hacer un resumen, sí, un resumen de todo lo que se vio para compartírselo a ustedes. Pero no todos los días una clase grabada, pues. O sea, yo veo que aquí yo me puedo conectar, les voy explicando, interactuar y todo. Y en la clase, o sea, no grabar la clase y subirla, porque no estamos haciendo nada. De verdad que no estamos haciendo nada. Yo le pregunto a ustedes, muchachos, ¿vieron el video? Y yo me pongo a ver las visitas de los videos y yo tengo un video, nada más, una sola visita, 2 visitas. Y los demás, si son cada estudiante, 15, 20 estudiantes, un promedio de 15 para arriba estudiantes que entran a la clase y nada más ven el video una sola vez. No puede ser. Y si ustedes, por ejemplo, que son como 20, deberían de ver los videos y deberían haber 20 visitas de cada video, por lo mínimo. Y no las hay. Hay una sola visita, hay 2, no hay visita, pero uno cumple con enviarles el video, ¿ya? Bueno, volviendo al tema para no seguir peleando de las horas. La mediana es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos cuando están ordenados. Ojo con esto. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense algo. A mí me piden el promedio de una edad, ¿verdad? O no sé, díganme ustedes qué podemos calcular. Díganme cualquier valor, sean ustedes abiertos a cualquier valor de datos. Pero con valor se refiere a una Sí, cantidad. una cantidad, sea peso, sea dinero, no sé. Sean ustedes el promedio que ustedes Ya, quieran tomar. dinero, peso, da lo mismo. Peso, un peso. Bueno, vamos a pensar que Dinero. el promedio de peso. Ya, un peso. Ya, vamos a hablar aquí de una tabla de datos. Yo digo que, no sé, le pregunté a 10 personas o a 5 personas para no extender el ejercicio tan largo, el peso. Y entre el peso me dijeron que pesaba 46 kilos, ¿verdad? Teníamos de 49 kilos. Teníamos de 35 kilos. ¿Verdad? Ese es el promedio, o sea, los pesos de cada persona que preguntamos. Otros me dijeron que tenían 72 kilos. ¿Quién pesará 72 kilos de ustedes? Otros me dijeron que tenían 65 kilos. Y otros me dijeron que tenían 43 kilos. ¿Ya? Fíjense que aquí tenemos una serie de datos, 46, 47, la edad, o sea, el peso de X personas. Desconocemos las personas. Fueron 5 personas, me dijeron uno que tenía 46, el otro 49, el otro 35, el otro 32, el otro 65 y el otro 43. Pero miren lo que me dice la media. La media me dice que es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos cuando están ordenados. Pregunto, ¿los datos están ordenados? No, No están ordenados. Entonces, ¿cómo los ordeno? Tengo 2 formas, ordenarlos de mayor a menor
o de menor a mayor o de mayor a menor. Yo los voy a ordenar de menor a mayor. ¿Ya? Mis datos serían 35, lo voy a poner aquí sin kilogramos, ¿ya? Ojo con esto. Ya. Tengo también el promedio del siguiente valor es 43, ¿verdad? El otro valor es 46. El otro valor es 49. El otro valor es 65. Y el otro es 72. ¿Ya? Fíjense que aquí tengo ya los datos ordenados, de menor a mayor. Si nosotros vamos a buscar, nos dice el valor que ocupa el lugar central de todos los datos cuando están ordenados. ¿Cuál es el valor central de todos estos datos? A ver, ¿cuál sería el valor central de todos estos datos que están aquí? Tenemos 6 personas que le preguntamos la edad, ¿verdad? Y de la edad, nuestro valor central debería de ser este señor que está aquí, estos dos señores que están aquí. Voy a botar estos marcadores que ya no sirven. Este valor, estoy escribiendo con un marcador rojo, va. Entonces, estos dos valores que están aquí, sería la media para calcular. Profesor, pero ¿cómo sabemos la media entre ellos dos? A través del promedio, que lo hicimos, que es la media aritmética, la volvemos a sacar aquí, decimos que el promedio va a ser igual a la sumatoria, voy a poner aquí, de X, ¿verdad? Sobre 2. Perdón, sobre el número de cantidades. ¿Ya? En este caso tenemos 6 cantidades, pero estamos tomando, porque miren esto, aquí hay una cantidad de números par. ¿Por qué son par? Porque hay 6 cantidades. Si hubiese sido 5 cantidades, entonces sería un número impar. Como es un número par, en este caso yo voy a tomar, no sabemos cuál es el promedio que hay entre estos dos señores que están aquí, necesito calcularlo, ¿cierto? Porque yo no puedo tomar dos valores. ¿Se entiende lo que quiero decir? Fíjense que aquí tenemos 6 personas, ¿ya? De las 6 personas, el medio o el medio central de ellas, ¿verdad? El lugar central son estos dos números, ¿ya? Porque a mi izquierda tengo 2 valores y a mi derecha tengo 2 valores. Por lo tanto, este señor sería mi número central. Pero yo necesito hallar el valor o el promedio de esos dos que están ahí. ¿Cómo lo hago? A través de la fórmula que me dio el promedio o la media aritmética y me dice que X, que es el promedio, debo de colocar la sumatoria que es 46 más 49, todo eso dividido en 2. ¿Por qué en 2? Y no en 6, porque estoy tomando nada más estos dos datos, que es el promedio que debo de sacar para ver cuál es el promedio del peso de toda esta cantidad que está aquí. ¿Cuánto sería 46 más 49? Entre 2, por favor. 47,5. El resultado entero. Entonces mi promedio es 47,5. Si ustedes ven, esto lo vamos a después representar. Si ustedes ven, ya ahí me queda lo que es mi promedio entre estos dos, que es de 47,5. ¿Se entiende lo que se quiere buscar? O sea, que hay un promedio entre esas personas de una cantidad de kilogramos de 47,5. Esto lo vamos a representar después, en otro ejercicio, sobre lo que es la media, la moda, todo lo que hemos hablado lo vamos a ir representando después. Pero quiero que ustedes vayan conociendo parte de lo que es la estadística y de lo que se está estudiando. Entonces, este es el promedio que hay entre todas estas cantidades de personas de kilogramos de peso que puede haber entre ellas, la sumatoria de todas ellas, que me debería dar esto, 47,5. Esto. Vamos a hacer otro ejercicio, ¿verdad? Donde vamos a hablar no de números par, ¿verdad? No de par, sino que vamos a hablar de un promedio impar ahora. ¿Y cómo lo vamos a hablar? Voy a borrar aquí.
Vamos a hablar de las edades, o no sé, otra cosa ahí de peso. Vamos a seguir hablando de peso. Yo tengo 35. Ya ustedes saben que estamos hablando de peso. 35, 40, 60, 72, 81. Ya, 5 promedios vamos a tomar. ¿Qué debo de hacer para calcular cuando me encuentro este señor, que son 5 datos que le pedí? Ordenarlos de mayor a menor, ¿cierto? Que habíamos dicho. En este caso sería 35, 40. Bueno, que ahí estaban ya prácticamente ordenados. 60, 72 y 81. Dijimos que la media es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos. En este caso, ¿cuál sería el valor central de todos estos datos? Sería 60. 60. Es el valor central de todos estos datos que están aquí, es el valor central. O es la media de estos datos que tenemos nosotros aquí. ¿Por qué el valor central? Ya sabemos que tenemos 5 datos, entonces debería de haber tanto para la izquierda la misma cantidad que en la derecha. En este caso, si yo me pongo en todo el centro de 60, a mi izquierda tengo 2 valores, ¿verdad? Y a mi derecha tengo 2 valores. Por lo tanto, la media de ese promedio es de 60. Aquí obviamente está más notorio porque lo vimos. Supongamos que a mí me dicen el tamaño de una persona. Me la identifican el tamaño de una persona. Voy a borrar aquí, voy a hacerlo ahora con representación de una personita, ¿verdad? Y aquí me dicen que tengo, no sé, el promedio de una persona grande, el otro, no sé, por aquí otra persona. Ojo, no soy buen dibujante, ¿ok? Por si las moscas. Ok, fíjense que ahí yo tengo el promedio de estas personas. ¿Cuál sería el menor de todos estos aquí? Yo debería de ordenarlo de mayor a menor o de forma creciente o decreciente. Yo voy a ordenarlo para poder identificar a simple vista. Si yo lo veo, yo digo que el promedio, el más grande o el menor, es este señor que está aquí, ¿cierto? Pero yo debo de ordenarlo. ¿Y cómo lo ordeno? Obviamente haciendo las casitas. Menor, después viene el más grandecito, ¿verdad? Y es más visible. No soy dibujante, muchachos, no se vayan a burlar de los muñequitos. No, profe, no se preocupe. ¿Ya? Fíjense que ya los ordené de forma de menor, o sea, de forma creciente, del más pequeño al más grande. A simple vista nos damos cuenta que es este señor, que es el que pertenece al medio, y ese sería mi media. Mi media, ¿por qué mi media? Porque a mi derecha, ¿verdad? Están la misma cantidad y tanto a mi izquierda están las mismas cantidades. Esto es lo que me identifica en la estadística la media de estos valores. Distintamente estamos hablando de pequeños valores de 5, pero cuando vamos a las tablas de datos nos encontramos hasta 30, 40 unidades, 50, cantidades arbitrarias, donde nosotros tenemos que representar y buscar esa media. ¿Y cómo la buscamos? De forma ordenada, porque tenemos datos aleatorios, ¿verdad? Que tenemos que ordenar para poder conseguir esto. ¿Dónde podemos conseguir la media? Estadísticamente, en la estadística, también en la contabilidad se utiliza lo que es la media para poder ver el promedio de ventas que pudo generar una empresa o el promedio de ingresos, de egresos que hubo. Entonces, eso es un trabajo arduo que se busca. Aquí estamos hablando de valores pequeños, pero supongamos que pongamos un ejercicio con valores, cantidades amplias, entonces nos podría complicar un poco. Por eso que la forma de la media es mejor, la mejor forma es ordenar los números. Tardamos, pero ordenamos. Y al ordenar podemos conseguir la media fácilmente. ¿Se entiende eso hasta ahí? Voy con la última, que no es mucho, porque se me acaba el tiempo, se acabó el tiempo. En la próxima clase hablamos de la moda